El capitán Derek Sullivan irrumpió en el estacionamiento del Tribunal Federal, gritó órdenes a 3 oficiales subalternos, empujó a la seguridad del tribunal y agarró a la mujer negra por el brazo antes de estrellarla contra su patrulla. «Está arrestada por interferir con la policía», gritó el veterano de 20 años, apretándole la rodilla en la espalda, mientras ella decía con calma: «Capitán, soy la jueza federal Rebecca Washington y debe retirarse inmediatamente». El oficial racista se rió hasta recitar su número de placa, el nombre de su supervisor y el estatuto federal exacto que estaba violando, detalles que solo alguien con autoridad judicial suprema sabría. Lo que el capitán Sullivan no se dio cuenta fue que atacar a la persona equivocada en el lugar equivocado desencadenaría consecuencias que nunca vio venir. Pensó que estaba tratando con otro ciudadano que necesitaba ser puesto en su lugar. Él estaba equivocado. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas cambiaría todo lo que creía saber sobre el poder, la autoridad y el precio de un momento de arrogancia racista. Esta es la historia de cómo una decisión lo destruyó todo y por qué nunca olvidarás lo que viene después. Eran las 20:47 horas. Un martes por la noche, 2 mundos muy diferentes chocaron de la manera más catastrófica posible afuera del edificio federal Richard B. Russell en Atlanta, Georgia. La jueza federal, Rebecca Washington, acaba de concluir una agotadora jornada de 14 horas presidiendo un complejo caso federal de crimen organizado. A los 45 años, se había ganado la reputación de ser una de las juristas más respetadas del Distrito Sur de Georgia, conocida por su intelecto agudo, su integridad inquebrantable y su comportamiento tranquilo bajo presión. Esta noche, llevaba su maletín de cuero que contenía archivos confidenciales de casos federales mientras caminaba hacia su Mercedes, plateado en el estacionamiento seguro del Palacio de Justicia. A 3 cuadras de distancia, el capitán de policía Derek Sullivan estaba pasando el peor mes de sus 20 años de carrera. Los recortes presupuestarios habían intensificado la presión de la alcaldía. Sus índices de autorización habían bajado un 15% y Asuntos Internos había recibido 3 quejas sobre las tácticas agresivas de su oficial en las últimas 2 semanas. A sus 52 años, Sullivan se enorgullecía de ser un policía de la vieja escuela que creía en mostrar autoridad primero y hacer preguntas después. Esta noche, él estaba liderando una operación rutinaria de control de drogas que no había producido nada más que papeleo y oficiales frustrados. La llamada llegó a las 20:45 horas. Se reporta actividad sospechosa cerca del Tribunal Federal. Se observaron varias personas merodeando en el área de estacionamiento. La mandíbula de Sullivan se tensó al escuchar la dirección. La propiedad federal significaba supervisión federal, papeleo federal y dolores de cabeza federales. Pero una llamada era una llamada, y Sullivan nunca se retractó de afirmar su autoridad, independientemente de la jurisdicción. La jueza Washington acababa de llegar a su automóvil cuando notó la actividad inusual. 3 patrullas policiales rodearon a un grupo de jóvenes cerca del área de estacionamiento para visitantes. Hizo una pausa y observó la escena con el ojo entrenado de alguien que había pasado décadas en el sistema de justicia penal. Había algo extraño en la posición de los oficiales y su postura agresiva hacia lo que parecía ser personal del tribunal. Al salir de su turno de noche, Sullivan llegó a la escena en el Ford Explorer proporcionado por su departamento. Luces de emergencia atravesando la húmeda noche de Atlanta. Observó la situación con creciente irritación. Sus oficiales habían detenido a 4 personas, pero estaba claro que esto no iba a ninguna parte rápidamente. Los individuos sospechosos resultaron ser empleados del Tribunal Federal que estaban trabajando hasta tarde en los preparativos del caso. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró Sullivan al oficial Mike Torres, su nuevo miembro del equipo. «Pero ya estamos aquí, así que nos aseguraremos de que todos entiendan quién está al mando». La jueza Washington observó la llegada de Sullivan e inmediatamente reconoció el peligroso cambio de energía. En sus años en el tribunal, había visto antes a este tipo de agente de la ley,
aquel cuyo ego superaba su juicio, cuya necesidad de demostrar autoridad a menudo conducía a violaciones de derechos constitucionales. Mientras Sullivan se acercaba a los empleados judiciales detenidos, la jueza Washington tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cerró su coche y caminó hacia el lugar de los hechos, con su autoridad judicial federal, obligándola a garantizar que se siguieran los procedimientos adecuados en propiedad federal. «Disculpen, agentes», dijo con su voz de sala de tribunal, clara y autoritaria. «Me pregunto si podría entender la naturaleza de esta detención». Sullivan se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la molestia. En la tenue iluminación del estacionamiento, vio a una mujer negra bien vestida de unos 40 años que llevaba un maletín que cuestionaba su autoridad. Cada prejuicio, cada frustración, cada ápice de su ego herido se cristalizó en pura rabia. Pero lo que el capitán Sullivan no sabía era que la mujer que cuestionaba su autoridad tenía el poder de activar protocolos federales que expondrían todo lo que había construido durante 20 años. Y cada segundo de lo que sucedió a continuación era grabado por los sistemas de seguridad del juzgado, que no dejaban de vigilar. Para entender lo que sucedió después, es necesario saber exactamente quiénes eran estas dos personas y por qué este choque en particular era inevitable. La jueza Rebecca Washington no siempre había llevado toga judicial. 20 años antes, había sido abogada de derechos civiles en Birmingham, Alabama, especializada en casos de mala conducta policial. Había construido su carrera metódicamente, ganando caso tras caso contra departamentos que se consideraban intocables. Su nombramiento a la magistratura federal hacía 5 años había sido confirmado por unanimidad, algo poco común en el clima político actual. Lo que hacía a la jueza Washington particularmente peligrosa para alguien como el capitán Sullivan era su conocimiento enciclopédico de la Ley Federal de Derechos Civiles. Había memorizado cada estatuto, cada precedente, cada procedimiento, requisito que regía las interacciones de la policía con los ciudadanos. Más importante aún, comprendía los mecanismos federales que podían activarse cuando los agentes del orden violaban derechos constitucionales en propiedad federal. El capitán Derek Sullivan representaba todo aquello contra lo que la jueza Washington había luchado durante su carrera. Su expediente personal, si hubiera tenido acceso a él, habría revelado un patrón que asuntos internos, de alguna manera, había pasado por alto durante 2 décadas. Quejas por uso excesivo de la fuerza que fueron retiradas misteriosamente. Testimonios de testigos que de repente se volvieron poco fiables. Pruebas que desaparecieron convenientemente. Acuerdos pagados por la ciudad que nunca aparecieron en los periódicos. Sullivan había sobrevivido y prosperado en el departamento porque entendía cómo funcionaba el sistema. Sabía a qué supervisores cultivar, a qué políticos apoyar y a qué líderes comunitarios cautivar. Había construido una red de protección que le había permitido operar con impunidad durante 20 años. Pero esta noche, esa protección estaba a punto de encontrar su horma de hierro. «Señora, esto es asunto de la policía», dijo Sullivan, con el tono de voz de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. «Voy a necesitar que se retire y déjanos encargarnos de esta situación». La jueza Washington permaneció inmóvil, con el maletín a un lado, y su postura irradiaba la serena confianza de quien se había enfrentado a tribunales hostiles, abogados agresivos y acusados intimidantes sin perder la compostura. «Agente, simplemente pregunto sobre el fundamento legal de esta detención», respondió con voz serena, pero con un tono que debería haberle advertido a Sullivan que estaba tratando con alguien mucho más informado de lo que suponía. Los otros agentes, Torres, Jackson y Martínez, empezaron a percibir que algo estaba cambiando. Habían trabajado con Sullivan lo suficiente como para reconocer las señales de advertencia cuando su temperamento estaba a punto de estallar. Pero también notaron algo en esta mujer que los incomodaba. Su vocabulario, su postura, su total intimidación frente a 4 agentes armados. Todo en ella sugería que no era quien Sullivan suponía. El rostro de Sullivan se ensombreció. En su mente era una ecuación simple. Él era un capitán de policía con 20 años de experiencia y ella,
una civil que cuestionaba su autoridad en la calle. El hecho de que fuera una mujer negra lo exasperaba aún más. En la cosmovisión de Sullivan existía una jerarquía natural y las personas debían permanecer en sus lugares designados. «Señora, no voy a volver a pedírselo», dijo Sullivan, acercándose al juez Washington. «Tiene que irse ahora mismo o acabará esposada». Los empleados del tribunal que habían sido detenidos observaban ahora este nuevo enfrentamiento con creciente alarma. Reconocieron a la jueza Washington. Era una de las juezas de mayor rango del edificio, pero estaban demasiado lejos para intervenir o advertir a los oficiales sobre su catastrófico error. La jueza Washington miró directamente la placa de Sullivan, anotando su número, 2847. Observó su placa con el nombre, D. Sullivan. Mentalmente catalogó los números de placa de los otros 3 oficiales. En un tribunal federal, los detalles importaban, y la jueza Washington nunca olvidaba un detalle. Capitán Sullivan dijo, usando su rango y nombre con precisión, «Creo que puede haber cierta confusión sobre la jurisdicción aquí. Esto es propiedad federal, y estos parecen ser empleados federales». El uso de su nombre y rango debería haber sido la primera advertencia de Sullivan. Los civiles no solían saber leer las insignias policiales ni identificar a los oficiales de alto rango, pero Sullivan estaba demasiado enojado para notar las señales de advertencia. Nadie podía imaginar que esa noche rutinaria expondría un patrón que había permanecido oculto durante décadas, porque la jueza Washington no era una jueza federal cualquiera. Era la única jueza del distrito con la autoridad para activar la supervisión federal inmediata de cualquier agencia del orden público, y llevaba años documentando discretamente patrones de mala conducta policial. Lo que sucedió a continuación sería repetido en las cadenas de noticias de todo el país, analizado por expertos legales y estudiado en las comisarías como ejemplo de cómo un solo momento de falta de juicio puede destruirlo todo. Sullivan estaba ahora a menos de 1 metro de la jueza Washington, con el rostro enrojecido por la ira y las manos apretadas a los costados. 20 años de autoridad incuestionable lo habían condicionado a esperar obediencia inmediata cuando alzaba la voz. El hecho de que esta mujer mantuviera la calma y continuara desafiándolo lo estaba llevando a una ira que resultaría catastrófica. «Señora, no sé quién se cree usted», gruñó Sullivan, «pero está a punto de aprender que cuando doy una orden, la cumple». «Capitán Sullivan», interrumpió la jueza Washington, con voz aún controlada, pero ahora con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrada a controlar salas llenas de abogados hostiles y acusados peligrosos. «Soy la jueza federal Rebecca Washington del Distrito Sur de Georgia, y usted está violando el artículo 242 del Estatuto Federal 18 USC, que prohíbe la privación de derechos constitucionales bajo pretexto de la ley». Las palabras golpearon a los otros 3 oficiales como un golpe físico. El oficial Torres incluso dio un paso atrás. La mano del oficial Jackson se apartó instintivamente de su arma. El oficial Martínez miró a su alrededor con nerviosismo, repentinamente consciente de las cámaras de seguridad del Tribunal Federal que sin duda estaban grabando cada momento de esta interacción. Pero el capitán Sullivan, con la visión nublada por la rabia y el orgullo herido, solo escuchó una cosa: una mujer negra diciéndole lo que podía y no podía hacer. «No me importa si eres la reina de Inglaterra», gritó Sullivan, con la boca llena de saliva. «Estás interfiriendo en los asuntos policiales y vas a aprender algo de respeto». La jueza Washington permaneció inmóvil, pero su mente trabajaba con la precisión de una computadora judicial. Catalogaba mentalmente cada violación de procedimiento, cada transgresión constitucional, cada estatuto federal que se estaba infringiendo en tiempo real. Más importante aún, era plenamente consciente de que todo lo que sucedía estaba siendo grabado por múltiples sistemas de seguridad federales que preservarían estas pruebas para siempre. La transformación en los demás agentes era visible. Habían pasado de ser profesionales seguros de sí mismos a hombres que de repente se dieron cuenta de que podrían estar presenciando el final de sus carreras. El agente Torres,
que solo llevaba 8 meses en el departamento, parecía estar a punto de vomitar. El capitán Torres dijo en voz baja: «Quizás deberíamos callarnos, Torres», espetó Sullivan. «Esta mujer cree que puede venir aquí y decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Está a punto de aprender algo diferente». La jueza Washington podía ver la trayectoria de lo que estaba a punto de suceder. Pasó décadas en los tribunales viendo a personas tomar decisiones que destruirían sus vidas. Había visto a acusados confesar delitos que no cometieron, a abogados sabotear sus propios casos y a fiscales extralimitarse de maneras que invalidaban años de investigación. Pero nunca había visto a alguien a punto de suicidarse profesionalmente de forma tan completa y con tanta determinación. «Capitán Sullivan», dijo, en un último intento por evitar la catástrofe que preveía, «le recomiendo encarecidamente que contacte a su supervisor antes de que esta situación se agrave». Sullivan interpretó esas palabras como el mayor desafío a su autoridad. En su retorcida lógica, ceder ahora representaría una derrota de la que jamás podría recuperarse. Los demás agentes observaban. El juzgado federal estaba al fondo. Esta mujer cuestionaba no solo su juicio, sino su propio derecho a llevar la placa. Tomó su decisión. Sullivan dio un paso al frente, agarró a la jueza Washington del brazo izquierdo y la empujó hacia atrás contra su patrulla con tanta fuerza que su maletín cayó al suelo, esparciendo documentos legales por el asfalto. «Está arrestada por interferir en los asuntos policiales», dijo. Gritó, presionando su rodilla contra su espalda mientras buscaba a sus esposas. El sonido del maletín del juez Washington, al caer al suelo, resonó por el estacionamiento como un disparo. Expedientes federales esparcidos en la húmeda brisa de Atlanta. Y en ese momento, el capitán Derek Sullivan cruzó una línea que desencadenaría consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Cuando los demás oficiales se dieron cuenta de a quién acababa de atacar el capitán Sullivan, palidecieron. Porque atacar a un juez federal no es solo una agresión. Es un delito federal que automáticamente desencadena la intervención del FBI, y no hay vuelta atrás. El oficial Torres fue el primero en comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Mientras los expedientes federales del juez Washington se esparcían por el estacionamiento, pudo ver los sellos oficiales, los encabezados de los tribunales federales, las marcas clasificadas que indicaban que no eran simples documentos legales. «Capitán», dijo Torres, con la voz apenas por encima de un susurro. «Capitán, creo», pero Sullivan no podía escuchar. Tenía a la jueza Washington pegada a su patrulla, con las manos a la espalda, completamente convencido de que le estaba dando una valiosa lección sobre el respeto a la autoridad policial. En su estado de adrenalina, no podía oír el horror en las voces de su oficial, ni ver a los guardias de seguridad del juzgado federal, que se dirigían rápidamente hacia su ubicación. La jueza Washington, incluso con el rostro pegado al frío metal del coche patrulla, permaneció completamente tranquila. Sus años en el Tribunal Federal le habían enseñado que el pánico era enemigo de la justicia y que la dignidad bajo presión era a menudo el arma más poderosa contra la tiranía. «Capitán Sullivan», dijo con voz apagada pero aún clara. «Número de placa 257. Su supervisor es el teniente comandante James Morrison, extensión 4477. La ley federal que está violando actualmente conlleva una pena máxima de 10 años de prisión federal». La precisión de su conocimiento impactó a los demás oficiales como un rayo. Los civiles desconocían los números de placa, las cadenas de mando de los supervisores, ni las directrices federales de sentencia. Solo alguien con un profundo conocimiento de los procedimientos policiales tendría acceso a información tan detallada. El oficial Jackson, un veterano con 15 años de experiencia, sintió un vuelco en el estómago al ver cómo las piezas empezaban a encajar. El maletín lleno de documentos federales, la terminología legal perfecta, la total falta de miedo ante agentes armados, la forma en que se comportó con absoluta autoridad, incluso con la restricción física. «Dios mío», le susurró Jackson a Martínez. En realidad es una jueza federal. Martínez, que había estado grabando la interacción con su cámara corporal, según el protocolo del departamento,
Se dio cuenta de repente de que estaba grabando lo que podría ser el fallo policial más catastrófico en la historia de Georgia. Le temblaron las manos al comprender que esa grabación probablemente serviría de prueba en un juicio penal federal. Sullivan, aún presionando la rodilla contra la espalda del juez Washington, finalmente escuchó algo que atravesó su conciencia, nublada por la ira. El sonido de varios vehículos acercándose a gran velocidad con las luces de emergencia activadas. La seguridad del juzgado federal había estado monitoreando la situación desde el principio. El Servicio Federal de Protección, que proporciona seguridad a todos los edificios y personal federales, tenía protocolos precisamente para este tipo de situaciones. Cuando la seguridad de una jueza federal se veía amenazada, esos protocolos se activaban automáticamente y sin discusión. 3 camionetas negras con matrícula federal rodearon la escena en menos de 90 segundos. Agentes federales con equipo táctico emergieron con armas. Dibujaron las manos, sin apuntar a nadie, pero dejando claro que la situación había escalado a un nivel que la policía local no podía controlar. Los agentes federales anunciaron a la agente especial supervisora María Santos, del Servicio de Alguaciles de Miami EEUU, que liberara al individuo de inmediato y se alejara del vehículo. Sullivan levantó la vista y vio a media docena de agentes federales rodeándolo. Su presencia transformó lo que creía un arresto rutinario en algo que parecía una escena de película. Por primera vez desde que comenzó este encuentro, la duda se apoderó de su conciencia. Esta mujer estaba interfiriendo con Sullivan. Señor, la agente Santos interrumpió su voz con absoluta autoridad. Esa mujer es la jueza federal Rebecca Washington. Debe apartar las manos de ella inmediatamente y retroceder. Las palabras jueza federal Rebecca Washington golpearon a Sullivan como un puñetazo. Había oído ese nombre antes. Todos los agentes de la ley en Georgia lo conocían. Ella era la jueza que había enviado a policías corruptos a una prisión federal. Ella era la jueza que había supervisado los casos históricos de derechos civiles que reformaron 3 departamentos de policía diferentes. Ella era la jueza que tenía el poder de poner a agencias policiales enteras bajo supervisión federal. Las manos de Sullivan se apartaron del juez Washington como si se hubiera electrocutado. Las esposas que buscaba cayeron al suelo con un ruido metálico. Su rostro pasó del rojo intenso a un blanco ceniza en 3 segundos. La jueza Washington se alisó la chaqueta, recogió sus documentos legales dispersos con la ayuda del agente Torres y se giró para encarar a Sullivan con la serena dignidad de quien acaba de demostrar su punto sobre el poder, la autoridad y las consecuencias de los prejuicios. Lo que sucediera a continuación desencadenaría una investigación que expondría la corrupción hasta las más altas esferas del departamento. Porque lo que el capitán Sullivan no sabía era que agredir a un juez federal no solo acaba con carreras, activa protocolos federales que no se pueden detener, encubrir ni ignorar. Y las pruebas que estaban a punto de descubrir demostrarían que no era su primera vez. 6 minutos después de que el agente Santos identificara al juez Washington, se activaron una serie de protocolos federales que finalmente involucrarían a 4 agencias federales diferentes: la Fiscalía de los Estados Unidos y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Servicio de Protección Federal. El protocolo FPS 847 exigía la notificación inmediata de cualquier amenaza al personal judicial federal. El protocolo USM 1847 del Servicio de Alguaciles de EEUU exigía una investigación exhaustiva de cualquier agresión física contra un juez federal. El protocolo FBI CRC 847 activaba la revisión automática de violaciones de derechos civiles ante cualquier uso de la fuerza contra funcionarios federales por parte de las fuerzas del orden locales. El capitán Sullivan se quedó paralizado mientras veía cómo su carrera se desintegraba en tiempo real. La jueza Washington, ahora rodeada de agentes federales que la trataban con la deferencia debida a su cargo, inició el proceso que finalmente lo llevaría a su destrucción. «Agente Santos», dijo la jueza Washington, recuperando su tono judicial habitual, «necesito que el informe de incidente número FBI
4847 ATL se presente en 1 hora. El capitán Sullivan violó los artículos 18 USC 242, 18 USC 1045 y posiblemente 42 USC 1983. También necesitaré las pruebas de video obtenidas de las cámaras 7, 12 y 15 del tribunal, que tienen cobertura superpuesta de todo este incidente. Sullivan observó con creciente horror cómo la jueza, Washington demostró con exactitud cuánto poder ejercía. No solo recitaba leyes, estaba activando una maquinaria federal que él ni siquiera sabía que existía. Cada protocolo que mencionaba generaba informes que serían leídos por fiscales federales. Cada cámara a la que hacía referencia proporcionaba pruebas imposibles de suprimir ni destruir. El oficial Torres se acercó a su capitán con evidente reticencia. «Capitán, probablemente deberíamos contactar al teniente comandante Morrison de inmediato». Sullivan asintió aturdido, comprendiendo finalmente que la situación estaba completamente fuera de su control. Pero lo que no sabía era que el teniente comandante Morrison ya había sido contactado, no por el equipo de Sullivan, sino por el Servicio Federal de Protección, que contaba con protocolos de notificación que eludían por completo las estructuras de mando locales. El teléfono de Morrison llevaba 3 minutos sonando cuando Sullivan finalmente llamó. «Morrison al habla. Teniente comandante, soy el capitán Sullivan. Tenemos una situación en el Tribunal Federal que Sullivan...» Morrison interrumpió con la voz tensa, presa del pánico apenas controlado. «Por favor, dígame que no acaba de agredir a la jueza federal Rebecca Washington». El silencio de Sullivan le dijo a Morrison todo lo que necesitaba saber. «Sullivan, ¿dónde estás ahora? Estoy en el juzgado con agentes federales y no digas ni una palabra más por esta emisora», espetó Morrison. «Voy de camino con un abogado. No hables con nadie. No hagas declaraciones y no abandones el lugar hasta que lleguen». Pero Morrison sabía que ya era demasiado tarde. Los cargos federales de agresión contra policías no eran gestionados por fiscales locales dispuestos a negociar. Los gestionaba la Fiscalía Federal, donde el juez Washington tenía relaciones personales con todos los fiscales y donde los 20 años de carrera de Sullivan no significaban absolutamente nada. El juez Washington hablaba en voz baja con el agente Santos, brindándole un relato detallado del incidente que se convertiría en la base de los cargos federales. Su memoria para los detalles era legendaria en el ámbito legal. Podía recordar conversaciones textualmente años después de que ocurrieran, y su credibilidad ante los fiscales federales era absoluta. «Agente Santos, debes saber que el capitán Sullivan mostró un patrón de comportamiento que sugiere que este no fue un incidente aislado», dijo el juez Washington. «Su suposición inmediata de que yo era solo otro civil al que había que enseñarle respeto indicaba problemas sistemáticos de capacitación sobre prejuicios dentro del departamento. Esas palabras, prejuicios sistemáticos y problemas de capacitación, eran el código federal para el tipo de investigación que podría poner a departamentos de policía enteros bajo supervisión federal. Sullivan, a 6 metros de distancia, podía oír lo suficiente de la conversación como para comprender que la jueza Washington no solo estaba presentando cargos contra él personalmente, estaba provocando una revisión exhaustiva de todo su departamento. El oficial Martínez seguía grabando todo con su cámara corporal. Pero ahora comprendía que estas imágenes no solo serían prueba en el caso de Sullivan, serían prueba en una investigación federal sobre patrones y prácticas que podría durar años y resultar en reformas ordenadas por el tribunal para toda la fuerza policial. Los otros oficiales, Torres, Jackson y Martínez, comenzaban a darse cuenta de que sus propias carreras podrían estar en peligro simplemente por estar presentes durante este catastrófico incidente. Los investigadores federales los entrevistarían por separado, revisarían sus registros individuales y determinarían si habían facilitado o participado en el patrón de mala conducta de Sullivan. Pero lo que no sabían era que todo estaba siendo grabado, no solo por la seguridad del juzgado no se limita a los sistemas de vigilancia federales, sino a los sistemas de vigilancia que capturan cada interacción en propiedad federal. Estas grabaciones jamás podrán ser borradas ni suprimidas.
El teniente comandante James Morrison llegó al juzgado federal con el asesor legal del departamento, el abogado David Richardson, esperando gestionar una denuncia relativamente rutinaria por uso excesivo de la fuerza. Lo que encontraron fue una escena de un crimen federal con técnicos de evidencia fotografiando marcas de neumáticos en el pavimento y agentes recogiendo los documentos legales dispersos del juez Washington como prueba. Morrison conocía a Sullivan desde hacía 15 años. Habían ascendido juntos en la jerarquía, se habían cubierto mutuamente durante las investigaciones de asuntos internos y compartían un entendimiento sobre cómo gestionar las quejas problemáticas de la comunidad. Pero al ver a Sullivan junto a su patrulla con agentes federales, documentando cada centímetro de la escena, Morrison se dio cuenta de que su red de protección estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. «Capitán Sullivan», dijo Morrison con cautela, consciente de que los agentes federales grababan cada palabra. «Queda relevado del cargo en espera de la investigación. Richardson se encargará de todas las comunicaciones a partir de ahora». El abogado Richardson sudaba a pesar del fresco aire de la tarde. Se especializaba en la defensa de casos de mala conducta policial, pero su experiencia se limitaba exclusivamente a fiscales locales dispuestos a negociar. Los cargos federales eran un mundo completamente diferente, un mundo donde las consideraciones políticas y las relaciones profesionales no significaban nada y donde las pruebas apoyaban los cargos o no. Su señoría, Richardson, se acercó al juez Washington con evidente reticencia. «Soy David Richardson, representante del capitán Sullivan. Esperaba que pudiéramos hablar sobre el señor Richardson». El juez Washington lo interrumpió. «Esto es ahora un asunto penal federal. Cualquier comunicación debe pasar por la Fiscalía de los Estados Unidos». El rostro de Richardson palideció. Un asunto penal federal significaba una investigación del FBI, un gran jurado federal y una posible pena de prisión federal. Significaba que el caso de Sullivan sería manejado por fiscales federales especializados en violaciones de derechos civiles y que consideraban la mala conducta policial como un área prioritaria para el procesamiento. El agente Santos estaba coordinando ahora con la agente especial del FBI, Jennifer Walsh, quien acababa de llegar de la oficina de campo de Atlanta con una unidad forense móvil. El FBI, su participación significó que este caso recibiría todos los recursos de las fuerzas del orden federales, recursos que podrían descubrir patrones de mala conducta que se remontan a décadas. El agente Walsh, juez Washington, dijo: «Creo que querrá revisar todo el expediente disciplinario del capitán Sullivan como parte de su investigación. Basándose en su comportamiento de esta noche, sospecho que encontrará un patrón de violaciones constitucionales que su departamento no ha abordado». El agente Walsh asintió, tomando notas que darían lugar a citaciones judiciales para el expediente personal de Sullivan, los registros de asuntos internos y todas las denuncias presentadas en su contra en sus 20 años de carrera. Los investigadores federales tenían acceso a registros que las agencias de supervisión locales a menudo ignoraban o suprimían. Sullivan observaba esta conversación con creciente desesperación. Podía ver toda su vida siendo sistemáticamente desmantelada por agentes federales que operaban con recursos y autoridad que los investigadores locales no podían igualar. Cada denuncia que creía enterrada, cada testigo intimidado para silenciarlo, cada prueba que había desaparecido misteriosamente, todo sería revisado por agentes federales que no podían ser influenciados por la política local. Morrison ahora se coordinaba con el jefe de policía Robert Hayes, quien había sido despertado en su casa e informado de que uno de sus capitanes había agredido a un juez federal. Hayes comprendió de inmediato que este incidente desencadenaría la supervisión federal de todo su departamento. Una supervisión que podría resultar en reformas ordenadas por la Corte, supervisión federal y restricciones presupuestarias que durarían años. Morrison Hayes dijo por teléfono: «Necesito una cronología completa de cada queja contra Sullivan de los últimos 5 años. Lo necesito para la mañana y necesito que sea completo. El FBI lo va a solicitar de todos modos, y quiero saber qué van a encontrar antes de que lo encuentren». Pero Morrison sabía que recopilar el historial completo de Sullivan
Sería como documentar un patrón de mala conducta que el departamento había ignorado sistemáticamente. Cada queja que había sido desestimada, cada entrevista de testigos que había sido procesada, cada investigación interna que había concluido con evidencia insuficiente, todo sería ahora revisado por agentes federales que entendían exactamente cómo los departamentos locales protegían a los oficiales problemáticos. La jueza Washington estaba completando su declaración al agente Walsh, proporcionando detalles que formarían la base de los cargos federales. Su relato fue preciso, completo y devastador. Exactamente lo que los fiscales federales necesitaban para construir un caso imbatible. Agente Walsh, concluyó el juez Washington, quiero enfatizar que las acciones del capitán Sullivan esta noche no fueron el resultado de un mal juicio o de un entrenamiento inadecuado. Fueron el resultado de un sesgo sistemático y de la creencia de que su autoridad estaba por encima de la ley federal. Ese tipo de mentalidad no se desarrolla de forma aislada. Se desarrolla en departamentos que lo habilitan y lo protegen. El departamento pensó que podía contener esto, pero no tenía idea de cuán profunda era la corrupción porque la jueza Washington había estado documentando silenciosamente patrones de mala conducta policial durante años y había estado esperando el momento adecuado para actuar. A las 11:30 p.m., menos de 3 horas después de que Sullivan agarrara por primera vez el brazo del juez Washington, los fiscales federales de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos ya estaban revisando evidencia preliminar y preparando cargos federales que se presentarían dentro de 48 horas. El fiscal federal adjunto Michael Torres, sin relación con el oficial Torres, fue el especialista de la División de Derechos Civiles en casos de mala conducta policial. Había procesado con éxito a 47 agentes del orden público por violaciones de los derechos civiles federales en sus 12 años de carrera. Cuando su teléfono sonó a las 11:15 p.m., con la noticia de que un capitán de policía había agredido a la jueza federal, Rebecca Washington, Torres supo que este sería el caso más destacado de su carrera. Jueza Washington, dijo Torres cuando la llamó a su casa, he revisado el informe preliminar del FBI. Presentaré cargos federales bajo los artículos 242 y 245 del título 18 del Código de los Estados Unidos, USC. Dada su condición de juez federal y la clara evidencia de motivación sesgada, recomendaremos el rango máximo de pena. El artículo 242 del título 18 del USC prohibía la privación de derechos constitucionales bajo pretexto de la ley. El artículo 245 del título 18 del USC exigía penas más severas cuando las víctimas eran atacadas por su raza. En conjunto, estos cargos conllevaban una pena máxima de 15 años de prisión federal. La jueza Washington comprendió la importancia de la llamada de Torres. Los fiscales federales no llamaban a las víctimas para discutir las decisiones de los cargos, a menos que estuvieran completamente seguros de su capacidad para obtener condenas. Torres llamaba porque quería que la jueza Washington supiera que Sullivan enfrentaría todo el peso de la justicia federal. Mientras tanto, en la sede del FBI en Atlanta, la agente especial Walsh recopilaba el historial de 20 años de quejas, demandas y medidas disciplinarias de Sullivan. Lo que descubrió fue que un patrón de mala conducta tan completo que sugería un fallo sistemático de los mecanismos de supervisión del Departamento de Policía. 43 denuncias por uso excesivo de la fuerza, 27 acusaciones de prejuicio racial, 15 demandas resueltas por la ciudad mediante acuerdos de confidencialidad, 7 investigaciones de asuntos internos que concluyeron con pruebas insuficientes a pesar de los convincentes testimonios de los testigos. Un patrón de comportamiento que debería haber resultado en un despido hace años, pero que en cambio fue permitido y protegido por supervisores que priorizaban la lealtad sobre la responsabilidad. El informe del agente Walsh finalmente desencadenaría una investigación federal de patrones y prácticas bajo el título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 141, que colocaría a todo el Departamento de Policía bajo supervisión federal y exigiría reformas integrales que costarían millones de dólares y tardarían años en implementarse. Sullivan, mientras tanto,
Estaba en su casa estilo rancho suburbano, contemplando su foto de graduación de la Academia de Policía e intentando comprender cómo 20 años de lo que él consideraba una aplicación exitosa de la ley habían conducido a este momento. Su esposa, Linda, lloraba en silencio en su habitación, comprendiendo ya que su estilo de vida de clase media, los fondos universitarios de sus hijos y sus planes de jubilación habían sido destruidos por un momento de arrogancia racista. El teléfono de Sullivan no paraba de sonar desde que se corrió la voz del incidente por el departamento. Compañeros oficiales, supervisores y representantes sindicales querían saber qué había sucedido y la gravedad de los daños. Pero Sullivan no podía explicar cómo había confundido a un juez federal con un civil cualquiera. No podía justificar por qué había usado la fuerza contra alguien que nunca lo había amenazado, y no podía racionalizar por qué había ignorado todas las señales de advertencia que deberían haberle indicado que se detuviera. La abogada del sindicato policial, Sarah Martínez, había revisado las pruebas preliminares y había dado una noticia que destrozó la última esperanza de Sullivan. Derek, este no es un caso que podamos defender. Las pruebas son abrumadoras. La víctima es un juez federal y el FBI tiene videos de todo. Mi consejo es negociar la sentencia mínima y esperar que los fiscales federales se sientan generosos. Pero los fiscales federales rara vez se mostraban generosos cuando los agentes de policía violaban los derechos civiles de los jueces federales. La Fiscalía Federal tenía una reputación que mantener, y procesar a policías corruptos siempre fue popular entre los votantes y las organizaciones de derechos civiles. El jefe Hayes se reunía ahora con el alcalde, la ciudad, el abogado y los mediadores federales discutieron los términos de la supervisión federal que se impondría al departamento. El incidente con el juez Washington había acelerado las investigaciones que se venían desarrollando desde hacía años, y la ciudad se enfrentaba a una intervención federal que transformaría todos los aspectos de las operaciones policiales. Jefe, dijo la alcaldesa Patricia Johnson, con la voz tensa por la ira contenida. Necesito saber cuántos Derek Sullivan más tenemos en este departamento y cómo vamos a evitar que esto vuelva a suceder. Hayes sabía que la respuesta sería devastadora. El departamento tenía docenas de agentes con patrones de quejas similares a los de Sullivan, y prevenir futuros incidentes requeriría cambios sistémicos a los que el departamento se había resistido durante décadas. Lo que descubrió la investigación federal conmocionaría a toda la nación, porque la carrera de 20 años del capitán Sullivan no se basó en un buen trabajo policial, sino en la intimidación, los encubrimientos y un departamento que lo protegía en todo momento. Los investigadores federales llevaban 18 horas trabajando sin parar cuando descubrieron pruebas que transformaron el caso de Sullivan de un solo caso. Un incidente de mala conducta se convirtió en una investigación federal de conspiración que involucraba a varios oficiales y supervisores. La agente Walsh del FBI estaba analizando el expediente personal de Sullivan cuando notó un patrón que le revolvió el estómago. Todas las denuncias contra Sullivan habían sido investigadas por el mismo detective de asuntos internos, el teniente Michael Foster. Todas las investigaciones habían concluido con pruebas insuficientes. Todos los testigos, misteriosamente, habían dejado de estar disponibles o se habían vuelto poco fiables durante el proceso de investigación. Foster había protegido a Sullivan durante 15 años, y su acuerdo había generado millones de dólares en acuerdos legales que la ciudad había pagado para evitar el escrutinio federal. El descubrimiento de Walsh significaba que Foster también enfrentaría cargos federales por conspiración para violar los derechos civiles según el artículo 241 del título 18 del Código de los Estados Unidos. La evidencia era abrumadora. Los registros de correo electrónico mostraban que Foster había instruido a Sullivan sobre cómo redactar informes de incidentes que resistieran el escrutinio. Los registros telefónicos revelaron la coordinación entre Foster y Sullivan antes de las entrevistas de asuntos internos. Los registros financieros indicaban que Sullivan había ayudado a Foster a obtener un ascenso al prestar falso testimonio en la audiencia disciplinaria de otro oficial. A las 2:30,
A las 10:00 am, agentes federales arrestaron al teniente Foster en su domicilio en Marietta, Georgia. La orden de arresto se basó en pruebas de que Foster había suprimido sistemáticamente las investigaciones sobre la mala conducta de Sullivan durante más de una década. El arresto de Foster significó que otros agentes que habían participado en la red de encubrimiento también enfrentarían cargos federales. La jueza Washington había estado monitoreando el progreso de la investigación mediante actualizaciones periódicas de la Fiscalía Federal. Cada nueva revelación confirmaba su comprensión de que la conducta de Sullivan representaba un fracaso institucional, no una mala conducta individual. El fiscal federal adjunto Torres dijo la jueza Washington durante su llamada telefónica matutina: «Quiero asegurarme de que esta investigación aborde los problemas sistémicos que permitieron la conducta del capitán Sullivan durante 20 años. El procesamiento individual es importante, pero la reforma institucional es esencial». Torres comprendió que la jueza Washington estaba posicionando este caso como un catalizador para una reforma policial integral. Su influencia en las agencias federales de supervisión garantizaría que el procesamiento de Sullivan condujera a cambios a largo plazo en la rendición de cuentas policial en todo Georgia. Los medios de comunicación locales habían recogido la noticia por la mañana, pero malinterpretaron completamente su importancia. Los periodistas locales se centraron en el arresto de Sullivan y los cargos de agresión pasaron por alto la historia más amplia de la investigación federal sobre la corrupción policial sistemática. Pero los medios nacionales comprendieron exactamente lo que estaba sucediendo. El corresponsal de justicia de CNN informó que el caso Sullivan probablemente desencadenaría la investigación federal más exhaustiva sobre mala conducta policial en Georgia desde la década de 1960. El reportero de derechos civiles del Washington Post lo describió como un ejemplo clásico de cómo los incidentes individuales pueden exponer fallas institucionales. Sullivan se despertó en su habitación suburbana y descubrió que su nombre era tendencia en Twitter. Su fotografía se mostraba en la televisión nacional y las organizaciones de derechos civiles usaban su caso como ejemplo de todo lo que está mal en la policía estadounidense. Angela Davis, la reconocida activista de derechos civiles, emitió un comunicado que captó la importancia nacional. La agresión del capitán Sullivan al juez Washington representa la colisión entre el legado de opresión racial de Estados Unidos y la autoridad constitucional que protege nuestra democracia. Cuando los agentes de policía creen que pueden agredir a los jueces federales con impunidad, todo nuestro sistema de justicia está bajo ataque. El abogado defensor de Sullivan, David Richardson, luchaba por encontrar una estrategia de defensa viable. Los casos federales de derechos civiles eran notoriamente difíciles de defender porque se centraron en claras violaciones constitucionales en lugar de complejas interpretaciones legales. Las pruebas contra Sullivan fueron captadas por múltiples cámaras, presenciadas por agentes federales y documentadas por uno de los jueces más respetados del sistema federal. Derek Richardson declaró durante su reunión matutina que los fiscales federales ofrecen un acuerdo de culpabilidad y 7 años de prisión federal a cambio de cooperar en la investigación del teniente Foster y otros oficiales. Es el mejor trato que pueden conseguir. Sullivan se quedó mirando el acuerdo de culpabilidad que destruiría todo lo que había construido durante 20 años. 7 años en una prisión federal significaron perder su pensión, sus beneficios y cualquier esperanza de empleo futuro en la aplicación de la ley. Pero luchar contra los cargos significaba arriesgarse a una sentencia máxima de 15 años, y Richardson había dejado en claro que ganar en el juicio era prácticamente imposible. La investigación se estaba ampliando más allá de Sullivan y Foster para incluir a otros oficiales que habían participado en la red de encubrimiento. Los agentes federales estaban revisando cada caso en el que Sullivan había trabajado, cada arresto que había realizado y cada informe de incidente que había presentado. Se anularon docenas de casos a medida que salían a la luz pruebas del patrón de mala conducta de Sullivan. Pero las consecuencias apenas comenzaban, porque cuando el FBI investiga la mala conducta policial, no solo se fijan en un oficial, examinan todo el sistema que le permitió operar sin control durante 2 décadas. Y lo que encontraron
expondría la corrupción que llega a los niveles más altos del gobierno de la ciudad. 6 semanas después del ataque, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación federal exhaustiva que sorprendió incluso a los abogados de derechos civiles con experiencia por su alcance y detalle. Verso de Estados Unidos. Derek Sullivan, Michael Foster y James Morrison incluyeron cargos bajo 4 estatutos federales diferentes. Conspiración para violar los derechos civiles, USC 241. Privación de derechos bajo color de ley, 18 USC 242. Violaciones de crímenes de odio, 18 USC 245. Y conspiración de crimen organizado, 18 USC 62. Los cargos de crimen organizado se basaron en evidencia de que Sullivan, Foster y Morrison habían operado un plan organizado para protegerse mutuamente de la responsabilidad mientras violaban sistemáticamente los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los fiscales federales habían documentado más de 200 incidentes en los que los 3 hombres habían encubierto mala conducta, falsificado informes e intimidado a testigos. El juez Washington asistió a la audiencia de acusación, sentado en la galería pública, mientras Sullivan, Foster y Morrison eran acusados formalmente de delitos federales. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, activistas de derechos civiles y fiscales federales que entendieron que estaban presenciando un momento histórico en la responsabilidad policial. El juez federal Thomas Bradley, que presidió la lectura de cargos, fijó condiciones de fianza que efectivamente pusieron fin de inmediato a las carreras policiales de los 3 hombres. A Sullivan se le exigió que entregara su placa, su arma y su certificación policial. Se le prohibió tener contacto con cualquier agente de policía actual o anterior que pudiera ser testigo en el caso. El señor Sullivan, juez Bradley, declaró desde el estrado: las acusaciones en esta acusación formal describen un patrón de comportamiento que atenta contra la esencia de nuestro sistema constitucional. El tribunal lo considera un riesgo significativo de fuga y un peligro para la comunidad. La fianza de Sullivan se fijó en $500,000, garantizada por su casa y requiriendo monitoreo GPS. Las condiciones significaron que pasaría los meses previos al juicio bajo arresto domiciliario, viendo a sus antiguos colegas testificar en su contra a cambio de sentencias reducidas. El impacto psicológico en Sullivan fue devastador. 20 años de creer que era intocable se hicieron añicos tras un momento de contacto con alguien que poseía autoridad real. Pasó sus días bajo arresto domiciliario, leyendo las noticias sobre su caso, viendo a sus antiguos compañeros distanciarse de él y dándose cuenta de que toda su identidad como agente del orden se había construido sobre violaciones sistemáticas de la ley que se suponía debía proteger. Linda Sullivan solicitó el divorcio dentro de las 2 semanas siguientes a la comparecencia. Sus hijos cambiaron sus apellidos para evitar ser asociados con los crímenes de su padre. La pensión policial de Sullivan fue suspendida a la espera del resultado de los cargos federales, dejándolo económicamente dependiente de sus familiares, que cada vez se mostraban más reacios a ayudarlo. Mientras tanto, el juez Washington estaba trabajando con las agencias de supervisión federal para implementar reformas integrales en el Departamento de Policía. Sus recomendaciones se convertirían en el modelo para la intervención federal en las agencias policiales de todo el país. El caso Sullivan representa una oportunidad para transformar la rendición de cuentas de la policía, dijo el juez Washington al monitor federal, designado para supervisar las reformas departamentales. Debemos garantizar que este tipo de mala conducta sistemática nunca más reciba protección institucional. Las reformas que defendía el juez Washington eran revolucionarias. Cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, supervisión independiente de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, revisión federal de todos los incidentes de uso de la fuerza y despido automático para los oficiales con patrones de mala conducta. Estos cambios costarían a la ciudad millones de dólares, pero evitarían que los futuros Derek Sullivan operaran con impunidad. Los fiscales federales también buscaban la confiscación de bienes civiles contra la propiedad de Sullivan,
argumentando que su casa y sus ahorros habían sido comprados con ingresos provenientes de su corrupta carrera como agente de la ley. La acción de confiscación significó que incluso si Sullivan de alguna manera evitaba la prisión, perdería todo lo que había acumulado durante 20 años. La Comunidad Nacional de Derechos Civiles estaba siguiendo el caso de Sullivan como una prueba del compromiso federal con la responsabilidad policial. Organizaciones como la NAACP, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Southern Poverty Law Center presentaron escritos amicus apoyando sentencias máximas y reformas integrales. El reverendo Al Sharpton emitió una declaración que captó el significado más amplio. Derek Sullivan pensó que podía agredir a un juez federal porque había pasado 20 años agrediendo ciudadanos sin consecuencias. El procesamiento federal es la única manera de romper el ciclo de impunidad policial que ha protegido a oficiales como Sullivan durante generaciones. Pero las consecuencias apenas comenzaban, porque perder su trabajo fue solo el comienzo. El capitán Sullivan estaba a punto de enfrentar cargos criminales federales que conllevaban un mínimo de 10 años de prisión, y el juez Washington tenía un último movimiento que le garantizaría no volver a lastimar a nadie. La investigación federal sobre patrones y prácticas desencadenada por el ataque a Sullivan había descubierto evidencia de corrupción tan extensa que el Departamento de Justicia colocó a toda la fuerza policial bajo supervisión federal. Solo la cuarta vez en la historia de Estados Unidos que se había tomado una acción tan drástica. La doctora Sarah Chen, ex fiscal federal especializada en reforma policial, fue designada para supervisar cambios integrales que transformarían todos los aspectos de las operaciones de aplicación de la ley. Su mandato incluyó la reestructuración completa de los asuntos internos, la implementación de mecanismos de supervisión comunitaria y la revisión federal de todas las decisiones de contratación y promoción. La evidencia descubierta en la investigación de Sullivan revela un fracaso institucional en todos los niveles. La doctora Chen lo anunció en su primera reunión pública. Este departamento ha protegido sistemáticamente a los oficiales que violaron los derechos constitucionales de los ciudadanos mientras toma represalias contra los oficiales que intentaron denunciar mala conducta. El costo financiero de la supervisión federal fue asombroso. La ciudad tuvo que pagar al equipo de monitores federales del Dr. Chen, implementar nuevos programas de capacitación para todos los oficiales, actualizar los sistemas tecnológicos para garantizar la rendición de cuentas y resolver cientos de demandas por derechos civiles que se habían presentado a medida que se hacía evidente el alcance de la corrupción departamental. La alcaldesa Patricia Johnson enfrentó una crisis presupuestaria que amenazó los servicios de la ciudad mientras millones de dólares se redirigían para cumplir con los requisitos de supervisión federal. Las consecuencias políticas fueron rápidas. 3 miembros del Consejo Municipal que habían apoyado la resistencia del Departamento de Policía a la reforma fueron destituidos por los votantes que exigieron rendición de cuentas. La jueza Washington fue designada para el Comité Asesor Federal sobre Reforma Policial, un cargo que le dio influencia nacional sobre las políticas de rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Su experiencia con el caso Sullivan la convirtió en una experta destacada en cómo la supervisión federal podría transformar los departamentos de policía corruptos. El caso Sullivan demuestra que el procesamiento individual debe combinarse con una reforma institucional. El juez Washington testificó ante el Congreso. No podemos simplemente arrestar a oficiales corruptos. Debemos desmantelar los sistemas que protegen y posibilitan su corrupción. Su testimonio ante el Congreso condujo a la Ley de Responsabilidad Policial Federal, una legislación que requeriría que todas las agencias policiales que reciben fondos federales implementen mecanismos de supervisión similares a los desarrollados en respuesta a los crímenes de Sullivan. Los ex colegas de Sullivan estaban cooperando con los investigadores federales a cambio de sentencias reducidas, proporcionando evidencia de corrupción que llegó a los niveles más altos del gobierno de la ciudad. La investigación se amplió para incluir a miembros del Consejo Municipal que habían bloqueado la reforma policial,
fiscales que se habían negado a presentar cargos contra oficiales problemáticos y jueces que habían desestimado casos basándose en la presión fiscal en lugar de en pruebas. El oficial Torres, el novato que había presenciado el ataque de Sullivan al juez Washington, se convirtió en un denunciante federal cuyo testimonio ayudó a condenar a 17 oficiales más por violaciones de los derechos civiles. Su acuerdo de cooperación incluía protección de testigos federales y asistencia para la reubicación. El reconocimiento de que testificar contra colegas corruptos lo había convertido en blanco de represalias. Torres hizo lo que todo policía jura hacer. El juez Washington lo dijo en su ceremonia de reconocimiento. Eligió proteger y servir a la Constitución en lugar de proteger y servir a la corrupción. El sindicato de policía que inicialmente había defendido a Sullivan se vio obligado a implementar nuevas políticas que prohibían la defensa de oficiales acusados de violaciones de los derechos civiles federales. Los dirigentes sindicales fueron reemplazados por reformistas que se comprometieron a apoyar la rendición de cuentas en lugar de la impunidad. La supervisión federal estaba produciendo resultados mensurables. Las quejas por uso excesivo de la fuerza disminuyeron un 67%. La satisfacción de los ciudadanos con los servicios policiales aumentó un 45%. Y los fiscales federales informaron de una reducción significativa en las violaciones de los derechos civiles por parte de agentes del orden. Pero el costo humano de los crímenes de Sullivan continuó aumentando. Las familias que habían sido víctimas de Sullivan durante sus 20 años de carrera presentaron demandas por derechos civiles en busca de millones de dólares en daños. Cada demanda proporcionó evidencia adicional del fallo sistemático que había permitido la conducta de Sullivan. María Rodríguez, cuyo hijo había sido brutalizado por Sullivan 3 años antes, testificó en audiencias federales sobre el impacto a largo plazo de la mala conducta policial. Mi hijo todavía tiene pesadillas sobre lo que le hizo el oficial Sullivan. Pero saber que Sullivan nunca volverá a lastimar a la otra familia nos da algo de paz. La transformación no estuvo exenta de resistencia. Los agentes de policía que se habían beneficiado del antiguo sistema de impunidad organizaron protestas contra la supervisión federal, afirmando que las medidas de rendición de cuentas estaban haciendo imposible la aplicación de la ley. Pero el apoyo de la comunidad a la reforma fue abrumador, y los líderes políticos que se opusieron a la supervisión federal fueron expulsados de sus cargos. Los cambios fueron revolucionarios. Pero el ajuste de cuentas personal del capitán Sullivan aún estaba por llegar, porque el juez Washington tenía un movimiento final que garantizaría que nunca más pudiera lastimar a nadie. En una fría mañana de febrero, 8 meses después de haber agredido al juez Washington, Derek Sullivan se presentó ante el juez federal Thomas Bradley para recibir una sentencia que destruiría lo que quedaba de su vida. El Tribunal Federal estaba repleto de activistas de derechos civiles, víctimas del abuso de Sullivan y periodistas que cubrían lo que se había convertido en el caso de responsabilidad policial más importante en la historia de Georgia. El juez Washington se sentó en la primera fila, un recordatorio visible de la dignidad y la autoridad que Sullivan había intentado violar. El fiscal federal adjunto, Michael Torres, presentó evidencia que pintaba a Sullivan como la pieza central de una red corrupta que había victimizado a cientos de ciudadanos durante 2 décadas. El memorando de sentencia incluyó declaraciones sobre el impacto de las víctimas de 47 personas que habían sido brutalizadas, arrestadas falsamente o intimidadas por Sullivan y sus cómplices. Su señoría, dijo Torres, Derek Sullivan usó su placa y su arma para aterrorizar a los ciudadanos que no pudieron defenderse. Creía que su uniforme lo hacía intocable, que su autoridad estaba por encima de la Constitución y que sus víctimas eran impotentes para exigirle cuentas. Estaba equivocado en todos los aspectos. El abogado defensor de Sullivan hizo una última y desesperada petición de clemencia, argumentando que Sullivan había sido producto de problemas sistémicos y no de malicia individual. Pero el juez federal Bradley había revisado 20 años de evidencia que demostraba que Sullivan había sido el arquitecto de la corrupción, no su víctima. Señor Sullivan, dijo el juez Bradley, su voz tenía el peso de la autoridad federal.
han sido condenados por delitos que atentan contra los cimientos de nuestro sistema democrático. Los agentes de policía que violan los derechos constitucionales de los ciudadanos no son agentes del orden, son delincuentes que portan placas. La sentencia fue devastadora. 12 años de prisión federal, 3 años de libertad supervisada, confiscación de todos los bienes obtenidos a través de actividades corruptas y prohibición permanente de cualquier empleo en el cumplimiento de la ley. Sullivan cumpliría su condena en instalaciones federales diseñadas para funcionarios gubernamentales corruptos, donde entre sus compañeros de prisión se incluirían otros policías, políticos y servidores públicos que habían traicionado sus juramentos. El juez Washington observó la sentencia de Sullivan con la satisfacción de alguien que ha visto cómo se imparte justicia a través de procesos constitucionales adecuados. Pero su atención ya se estaba centrando en los cambios sistémicos que impedirían que en el futuro los Derek Sullivan actuaran con impunidad. Esta sentencia envía un mensaje claro, dijo el juez Washington a los periodistas después de la audiencia. Nadie está por encima de la ley, ni los policías, ni los funcionarios públicos, y ciertamente no aquellos que usan su autoridad para violar los derechos que juraron proteger. La destrucción personal de Sullivan fue completa. Su esposa se había divorciado de él y se había mudado a otro estado con sus hijos. Su casa había sido confiscada mediante un procedimiento de decomiso federal. Le habían cancelado su pensión de policía. Su certificación como agente del orden público había sido revocada permanentemente. Amigos y familiares se habían distanciado de él para evitar ser asociados con sus crímenes. El impacto psicológico fue evidente cuando se llevaron a Sullivan encadenado. El hombre que había pasado 20 años creyendo que era intocable, ahora enfrentaba 12 años en una prisión federal, donde su condición de oficial de policía corrupto lo convertiría en blanco de la violencia por parte de los reclusos que habían sido víctimas de las fuerzas del orden. El inquilino de la izquierda, Foster, recibió 10 años de prisión federal por su papel en el encubrimiento de los crímenes de Sullivan. El comandante inquilino de izquierda, Morrison, recibió 8 años por participar en la conspiración. Otros 17 oficiales recibieron sentencias que van desde libertad condicional hasta 5 años de prisión por su papel en la red de corrupción. La investigación federal finalmente resultó en el procesamiento de 23 agentes del orden, el mayor caso de corrupción policial en la historia de Georgia. Aunque el costo financiero para la ciudad superó los $50 millones en gastos de supervisión federal, acuerdos de derechos civiles e implementación de reformas, el papel de la jueza Washington en exponer esta corrupción le valió reconocimiento nacional como defensora de la responsabilidad policial. Recibió el Premio de Derechos Civiles de la NAACP, el Premio de Justicia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y apareció en la portada de la revista Time como una de las personas más influyentes en la lucha contra la corrupción gubernamental. Pero para el juez Washington, la verdadera victoria no fueron los premios ni el reconocimiento. Era el conocimiento de que las reformas sistemáticas protegerían a las futuras víctimas de experimentar lo que ella había padecido en el estacionamiento de ese tribunal. La supervisión federal del Departamento de Policía continuaría durante 5 años, garantizando que los cambios fueran permanentes y no temporales. Los nuevos oficiales recibieron capacitación en derecho constitucional y derechos civiles. Los supervisores eran responsables del comportamiento de sus subordinados. La supervisión comunitaria proporcionó una rendición de cuentas externa que impidió el retorno de prácticas corruptas. Pero el momento más poderoso estaba aún por llegar, porque la respuesta del juez Washington a este ataque inspiraría una legislación federal que cambiaría la responsabilidad policial para siempre. Un año después de que el ataque a Derek Sullivan desencadenara la mayor reforma policial en la historia de Georgia, el juez Washington compareció ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos para testificar sobre una legislación que transformaría la responsabilidad policial en todo el país. La Ley de Responsabilidad de la Policía Federal, inspirada directamente en el caso Sullivan,
requeriría que todas las agencias de aplicación de la ley que reciben fondos federales implementen mecanismos de supervisión, requisitos de cámaras corporales y procedimientos de investigación independientes para las denuncias de uso excesivo de la fuerza. La legislación representó la reforma policial más completa en la historia de Estados Unidos. Senadores, testificó el juez Washington. El ataque de Derek Sullivan a mi dignidad fue también un ataque a los principios constitucionales que rigen nuestra democracia. Pero su crimen se convirtió en una oportunidad para demostrar que nuestro sistema de justicia, cuando se aplica adecuadamente, puede exigir responsabilidades incluso a los más poderosos y proteger incluso a los más vulnerables. La sala del comité permaneció en silencio mientras el juez Washington describía la corrupción sistemática que había protegido a Sullivan durante 20 años y la intervención federal que finalmente había traído justicia. Su testimonio fue transmitido en vivo por la televisión nacional, observado por millones de estadounidenses que comprendieron que estaban presenciando un momento histórico en materia de derechos civiles. La senadora Elizabeth Warren hizo la pregunta que captó la importancia nacional. Juez Washington, ¿qué habría sucedido si usted hubiera sido un ciudadano común y corriente en lugar de un juez federal cuando el capitán Sullivan lo agredió? La respuesta del juez Washington fue devastadora en su simplicidad. El senador Derek Sullivan había agredido a ciudadanos comunes durante 20 años sin enfrentar ninguna consecuencia. La única diferencia era que yo tenía la autoridad para activar la intervención federal y el conocimiento para garantizar que esa intervención fuera efectiva. Ese intercambio se convirtió en el momento decisivo de las audiencias y cristalizó la comprensión pública de que la rendición de cuentas por parte de la policía requería supervisión externa en lugar de investigación interna. La Ley de Responsabilidad de la Policía Federal fue aprobada en el Senado por una votación de 7.822 con apoyo bipartidista que reflejó el consenso nacional sobre la necesidad de una reforma. El presidente Biden convirtió la legislación en ley 6 meses después, con el juez Washington a su lado, mientras usaba varios bolígrafos para garantizar que partes de la firma pudieran distribuirse a organizaciones de derechos civiles en todo el país. Esta ley garantiza que lo que le ocurrió al juez Washington y lo que Derek Sullivan le hizo a cientos de víctimas durante 20 años nunca más puedan recibir protección institucional. El presidente Biden dijo en la ceremonia de firma: el caso Sullivan se ha convertido en un modelo para la intervención federal en agencias policiales corruptas. El Departamento de Justicia utilizó al presidente para colocar 12 departamentos de policía adicionales bajo supervisión federal, aplicando las mismas reformas integrales que habían transformado el departamento de Sullivan. Derek Sullivan estaba cumpliendo su condena federal en la Institución Correccional Federal de Coleman, Florida, una instalación de seguridad media que albergaba a funcionarios gubernamentales corruptos. Los registros de la prisión indicaban que había sido atacado 2 veces por reclusos que habían sido víctimas de agentes de policía, lo que confirma los peligros que enfrentan los agentes del orden que se convierten en presos federales. Sus apelaciones fueron rechazadas por todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, que se negó a escuchar su caso. Los expertos legales señalaron que la condena de Sullivan fue tan clara y la evidencia tan abrumadora que ningún tribunal de apelaciones estaba dispuesto a cuestionar el manejo del caso por parte del fiscal federal. La jueza Washington continuó su trabajo en la reforma policial a través de su puesto en el Comité Asesor Federal, ayudando a implementar los mecanismos de rendición de cuentas que evitarían que futuros Derek Sullivan operaran con impunidad. Sus recomendaciones se estaban implementando en las agencias policiales de todo el país. Los acuerdos financieros con las víctimas de Sullivan totalizaron más de $30 millones pagados por la ciudad a través de pólizas de seguro que se habían vuelto prohibitivamente caras como resultado de la mala conducta sistemática. La crisis de los seguros obligó a realizar reformas adicionales, ya que las compañías se negaron a cubrir a las agencias policiales sin medidas de rendición de cuentas integrales. María Rodríguez, cuyo hijo había sido brutalizado por Sullivan, habló en la ceremonia de firma de la Ley de Responsabilidad de la Policía Federal.
El juez Washington nos demostró que la dignidad y el coraje pueden vencer al odio y la corrupción. Gracias a su fortaleza, mi hijo crecerá en un mundo donde los agentes de policía saben que serán responsables de sus actos. La transformación fue visible en las estadísticas de delincuencia, las relaciones comunitarias y el comportamiento de los oficiales. El departamento de policía que una vez había protegido a Derek Sullivan ahora era reconocido como un modelo nacional de aplicación de la ley constitucional, con índices de confianza comunitaria que eran los más altos de la región. Las últimas palabras de la jueza Washington en la audiencia del Senado capturaron el significado duradero de su encuentro con Derek Sullivan. Lo que comenzó como un ataque racista de un hombre se ha convertido en un catalizador para la transformación constitucional. Hemos demostrado que nuestro sistema de justicia, correctamente aplicado, puede proteger a los vulnerables, exigir cuentas a los poderosos y garantizar que las insignias y los uniformes sirvan a la Constitución en lugar de corromper a quienes los usan. Y así fue como un momento de agresión racista contra un juez federal destruyó una carrera de 20 años, expuso la corrupción sistemática, desencadenó una reforma integral y demostró que en Estados Unidos nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Derek Sullivan pensó que podía atacar al juez Washington con impunidad. En cambio, aprendió que algunas personas tienen un poder que nunca imaginó y que faltarles el respeto conlleva consecuencias que lo perseguirán por el resto de su vida. Gracias a todos los que escribieron respeto, justicia e inspiración en los comentarios. Su compromiso demuestra que las historias de dignidad y responsabilidad importan. Si esta historia te conmovió, suscríbete para disfrutar de más historias increíbles sobre el coraje triunfando sobre la corrupción. Hasta la próxima, recuerda que nadie está por encima de la ley.